tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a ver algunos temas como lo que es fenómenos cadavéricos para empezar, casos especiales de embalsamamiento durante esta clase que es con una duración de 10 horas. Lo vamos a estar analizando y viendo durante este tiempo. Vamos a ver casos de infantes, vamos a ver lo que es casos en obesidad, vamos a estar checando lo que es enfermedades contagiosas durante el embalsamamiento y demás, pero ahorita lo importante es también saber los fenómenos cadavéricos que se producen después de la muerte, que es en un estado post-mortem, ¿no? Que es muy importante saber para ver también el proceso de cada uno para el embalsamamiento de cada cuerpo que vamos a tener, ¿no? Dependiendo lo que nosotros tengamos en el aspecto del cadáver. Ajá. Por ejemplo, vamos a iniciar con una pequeña introducción que yo tengo, que es lo que ocurre cuando el cuerpo muere, ¿no? Pues entra en un proceso de descomposición donde las funciones vitales se detienen, como el corazón deja de latir, la respiración se interrumpe y el cerebro deja de funcionar. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, Sí, sin problema. Eh, la sangre comienza a sujetarse por la gravedad, generando una coloración rojiza azulada en las partes bajas del cuerpo. Ajá. El cuerpo se enfría y se descompone a través de un proceso como la autolosis y la putrefacción. Todos estos fenómenos cadavéricos son dependiendo dónde se encuentre el cuerpo, si está en la intemperie, a qué temperatura. eh, También cuenta mucho las enfermedades, también cuenta eh, si es un bebé, si es un adulto, si es una persona de la tercera edad. Todos estos factores van a intervenir en este periodo para ver la descomposición de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, a veces nosotros nos vamos a una cronología, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, del tiempo de las horas de la persona, ajá, que perdió la vida o nuestro cuerpo. Eh, Aquí vamos a llamarlo así, que también, como lo comentaba ahorita, es dependiendo dónde esté nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo que yo realizo mucho son con las carnes. Podemos dejar, dependiendo en la zona donde habitamos, ajá, si es fría o si es calurosa, podemos dejar una carne nosotros en el intemperie y una dentro de nuestro hogar, y podemos saber el avance de la descomposición de esa carne. ¿Ah? Ahí podemos detallar también bajo la lluvia, en el sol, eh, muchas cosas que nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es este proceso de descomposición, simplemente con el hecho de tener una carne, ¿no? El moesqueo, el depósito de huevecillos eh, que se generan, y el proceso en lo que se va convirtiendo todo este tipo de fauna cadavérica que se llega a encontrar en nuestros cadáveres. Ok, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar ahorita con una muerte clínica, una muerte biológica, para tenerlo un poco más entendible. La muerte clínica es una situación en que las funciones vitales del cuerpo, como la circulación y el oxígeno, se detienen, pero el cerebro puede aún tener vida, ¿ok? Las características de la muerte clínica son las siguientes: las sedes funcionales vitales, el corazón deja de bombear sangre y la respiración se detiene.
no hay lesiones cerebrales, la actividad cerebral puede seguir siendo posible, aunque disminuida. El estado reversible es la muerte clínica que puede ser reversible mediante técnicas de la RPC, incluso de los ventiladores. Ajá. Eh, la muerte biológica, esto significa que el cuerpo ya no puede funcionar con el sistema integrado independientemente de las funciones cardiorrespiratorias que se manejan con un soporte artificial. Son las muertes biológicas. Las características de estas muertes biológicas son las siguientes: ceses irreversibles de función. La muerte biológica implica que las funciones vitales del organismo, ajá, hayan cesado de forma definitiva y pueden ser restauradas. Ajá. El daño cerebral irreversible es un daño que puede ser causado por diversas razones. Es una condición fundamental para la muerte. La desaparición de la conciencia son los estímulos externos con las características claves de la muerte biológica, ajá, pérdida de la conciencia y respuestas de la misma. La importancia de este estudio tanatológico es principalmente y crucial para afrontar y entender la muerte, así como apoyar a las personas y familias en el proceso del duelo de la aceptación, y ayuda a reducir el sufrimiento tanto físico como psicológico para encontrar un sentido en la vida y a la muerte. Por ejemplo, la tecnología forense se extiende en estudios de todo lo que se refiere a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. ¿En qué se refiere esto? Perdón. Que nosotros, la tecnología puede ayudar desde lo que son las causas de muerte. También la tanatología cubre lo que es un duelo en una persona. Ajá. Por ejemplo, estudia o ayuda a la aceptación de los familiares de haber perdido un ser querido, pero también entra dentro de lo que son las causas de la muerte hoy en día, llevando a cabo lo que es por el médico legal, ¿ok? Los fenómenos cadavéricos abióticos, también conocidos como habitales o vitales negativos, son aquellos cambios que ocurren después de la muerte y que son factores externos en el organismo como la temperatura o la humedad o la pérdida de líquidos. Estos fenómenos se clasifican, o se conocen como el enfriamiento cadavérico, como comúnmente le llaman el algor mortis, la deshidratación cadavérica, las livideces cadavéricas, que son las livor mortis, y la rigidez cadavérica, que es el rigor mortis, que estos son fundamentos principalmente de los fenómenos tempranos de un cuerpo que perdió la vida, ¿ok? Estos fenómenos son importantes para determinar el tiempo transcurrido, para determinar la muerte, que también depende de la evolución de los factores ambientales. Estos fenómenos ambióticos también son causados por el proceso de la descomposición de un cuerpo. ¿Ok? Los fenómenos cadavéricos bióticos, estos fenómenos cadavéricos son aquellos cambios que ocurren después de la muerte causados por la actividad del microorganismo y el proceso bioquímicos internos, dentro de nuestro cuerpo. Ejemplo, la clasificación del fenómeno biótico, que es la autólisis, la putrefacción y la momificación, que estos fenómenos cadavéricos los podemos clasificar como fenómenos tardíos, ¿ok? El estudio de estos fenómenos cadavéricos, tanto bióticos como antibióticos, perdón, sirven para la determinación y el tiempo de la muerte y las causas de la misma de una persona que perdió la vida. Los fenómenos cadavéricos tempranos son estos que se van a clasificar o que ya me mencioné anteriormente, que también son llamados inmediatos, o sea, que comprenden la acidificación del tejido, que son el enfriamiento, la deshidratación, la lividez, la rigidez y los espasmos. Realmente están puestos como se deben de clasificar, Los
La edificación de los tejidos constituye los signos de certeza de la muerte y este tejido es el primero en ser el afectado, ¿ok? El enfriamiento cadavérico, que es el algor mortis, este fenómeno se manifiesta desde lo que son la cara, manos y pies, y luego en los miembros, pechos y espalda, ajá, y a continuación en el vientre, cuello, axilas y finalmente en las vísceras. Así como el enfriamiento cadavérico, igual cuando se, se termina este proceso, ajá, del enfriamiento por ciertas horas, de la misma forma desaparece el enfriamiento. Ajá, el cadáver de un niño y de un anciano se enfría más rápido que el de un joven y un adulto, que un individuo con obesidad se enfría más lentamente que el cadáver delgado, ¿ok? En el enfriamiento de los niños se debe a que tienen una superficie corporal mayor a la relación con su volumen total, ajá, en comparación de la de los adultos. Esto significa que pierde calor a través de la piel más rápidamente. Esto se debe que a la masa muscular es menor a la de un adulto o a la de un joven. De igual manera, en un anciano es debido a que la masa muscular es menor y la pérdida del tejido adiposo, y esto es susceptible para la pérdida de calor. También se deriva que su metabolismo es más lento, genera menos calor y esto dificulta la temperatura corporal del cuerpo. El inicio de este enfriamiento cadavérico comienza aproximadamente de las 2 horas después de la muerte, comenzando de las extremidades al inicio de un proceso que desciende aproximadamente de una hora, de un centígrado por hora durante las primeras 12 horas y luego el 0.5 grados centígrados hasta que alcanza el equilibrio. O sea, después de las 12 horas va a disminuir el enfriamiento. Uno de los factores influyentes de esta temperatura ambiente es la humedad de la ropa del cadáver y la exposición directamente al sol es un factor que afecta el riesgo de enfriamiento. También los fenómenos están considerados como un factor que se utiliza para estimar el tiempo de la muerte. Ajá. En este caso, por ejemplo, nosotros si tenemos un cuerpo de este tipo de condiciones que viene siendo un caso a lo mejor íntegro por una muerte natural, vamos a llevarlo, a llamarlo así, que es un embalsamamiento, a lo mejor de un caso no difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos tanta descomposición, empieza con una rigidez que tiene el cuerpo, no hay tanta deshidratación, no hay descomposición. Estos cuerpos se podría llamar que son más fáciles de embalsamar. Eh, Quiero hacer esta mención porque así como vayamos realizando este tipo de conocimientos ahorita, nos vamos a dar cuenta también de que podemos utilizar una solución conservadora de menor concentración porque no tenemos tanta deshidratación en nuestro cuerpo, no tenemos tantos fenómenos, no estamos entrando en un estado de descomposición en el cuerpo en este momento y podemos realizar un embalsamamiento de una forma llamándolo con un índice que es para lo que es el tejido muscular. Podemos usar de 1 a 2 botellas con una dilución de 1 galón sin ningún problema, haciendo una inyección ya sea arterial con su respectiva aspiración abdominal y no tenemos tanto problema para realizarlo de esta forma porque el cuerpo se encuentra fresco y en buenas condiciones para poder realizar el embalsamamiento. Una deshidratación cadavérica se debe a la pérdida de agua y de evaporación. En los niños pequeños, por la gran proporción de agua en su cuerpo, pueden manifestarse por un descenso de peso, ajá, a razón de 8 gramos de peso al día, principalmente
los signos de deshidratación cadavérica se presentan en los ojos, que son los siguientes. El signo de Stonlow, llamado como el signo del ojo de pescado, o el ojo de Fish, que se manifiesta a los 45 minutos y los párpados están abiertos, y a las 24 horas y los párpados están cerrados. Consiste en el siguiente aspecto: de un hundimiento del globo ocular. Nosotros tenemos el ojo circular. Ajá. Aparentemente tenemos lo que es el ocular como infladito al momento de entrar en una deshidratación. Ese circulito que nosotros tenemos, o la redondez de la forma del ojo, del glóbulo ocular, que es lo que va a hacer, se va a empezar a sumir, ajá, por la deshidratación, se va a hacer como una tipo pasa. Por ejemplo, aquí se ve en esta imagen que les puse, cómo se ve en la parte, ajá, del ojo, una pequeña, empieza a sumirse el globo ocular, ahí se ve como si lo estuviera absorbiendo, ajá. Pérdida de la transparencia de la córnea, ajá, y el depósito de polvo que da el aspecto arenoso, por ejemplo, un aspecto nublado, como unas nubes grisosas. Todo eso son, ahora sí que este principal signo es lo que nos muestra en sus efectos, ¿no? Cuando empieza la deshidratación. También tenemos uno que es llamado el signo de Sommer, también conocido como la mancha negra esclerótica, ajá, que consiste en una línea en la parte del ecuador del ojo, que como lo ven en esta imagen, atraviesa toda la parte del ojo y la clasifican como el ecuador, que es un triángulo oscuro con la base en la córnea. Cuando estas partes no han quedado cubiertas por los párpados, aparecen primero en la mitad externa del ojo y su formación aparece entre las 3 o 5 horas. Este signo reside en que permite el diagnóstico de la muerte. Ya empieza a haber una cronología, ajá, del tiempo transcurrido de las horas de la muerte. ¿Ok? Las livideces cadavéricas, como lo mencionaba, conocidas como el livor mortis. Estas manchas púrpuras o vinosas se encuentran en las partes declives que aparecen aproximadamente 3 horas después de la muerte en la piel, ¿ok? Durante las 12 horas, en las primeras 12 horas, las que son formadas obedecen a los cambios de posición, y después de las 12 horas son las segundas que pueden formarse nuevas manchas en una nueva posición, pero las anteriores no desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un paréntesis en esto. Por ejemplo, yo tengo una persona que perdió la vida, aproximadamente después de las 3 horas empieza a ver esas livideces, esas posiciones que se hacen en declive, donde se va a acumular toda esa sangre, y dependiendo de la posición de cúbito dorsal, de cúbito pectoral, boxeador, dependiendo, vamos a obtener esas livideces. Aquí entran después de las 12 horas otras nuevas manchas. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta, ajá, de que son nuevas, porque si nosotros suprimimos esas manchas después de las 12 horas, las que tenemos anteriormente, ajá, se van a permanecer, ¿no? No van a desaparecer hasta, sino cuando metamos nosotros un químico para embalsamar este cuerpo, ¿ok? Ahí nos podemos dar cuenta también que a lo mejor hubo cambios de posición durante el cuerpo cuando perdió la vida. Esto nos puede ayudar también en la criminología, vamos a llamarlo así, porque puede que no esté en el lugar de los hechos, sino esté en un lugar del hallazgo. A lo mejor en el lugar de los hechos tuvo alguna posición y en lo que hubo un movimiento, ajá, o lo llevaron a otro lugar,
nos podemos dar cuenta que hubo segundas manchas de estas livideces, ¿ok? Y como lo dice aquí, las nuevas posiciones, pero las anteriores no desaparecen. Por eso quería hacer, después de las 24 horas no se forman nuevas livideces. Las livideces existentes no desaparecen. Las livideces se deben a la acumulación de sangre, como les comentaba ahorita, simplemente por la gravedad. La fijación de estas livideces deben ser por la coagulación de sangre y la compresión de los vasos sanguíneos debido al endurecimiento post-mortem en el tejido adiposo. Por ejemplo, nosotros si tenemos un cuerpo de este tipo en una plancha, vamos a ir por pasos, lo comento, y tiene livideces cadavéricas. Al momento de que nosotros hacemos nuestra preparación de nuestro químico y nuestra inyección de nuestros químicos correspondientes, podemos utilizar ya sea lo que es mi index y mi preinyector, ajá, también dependiendo las horas. Aquí cuenta mucho todo lo que nosotros vamos a preguntar, pero realmente esas livideces pueden desaparecer, como lo había comentado anteriormente, creo que tuve clase con ustedes, con el masajeo dentro del cuerpo a que se pierdan esas livideces como deben de ser. Mucha gente a veces piensa que en el embalsamamiento son cosas, aquí lo dice que no se pierden, que no se deforman, pero nosotros con nuestro químico lo que vamos a hacer mediante el masaje es ayudar a que se pierdan lo más que se puedan esas livideces. A veces dependiendo también el químico que nosotros usemos, puede que desaparezcan completamente ese tipo de manchas que se generan en el cuerpo. Aquí yo lo recomendable es revolver esos dos tipos de químicos para darle una mejor apariencia a nuestro cuerpo. Por lo regular, pues las vas a tener en la espalda, de lado o en la parte pectoral. Ajá. Como les digo, todo esto depende en la posición que se haya encontrado nuestro cuerpo y las horas que haya tenido de fallecido nuestro cadáver. Pero con este tipo de químicos, ya que son cloripreinyector, que ahí te lo marca en las indicaciones que para qué sirven, que son para livideces, realmente te puede ayudar para perder todo este tipo de marcas que tiene nuestro cuerpo. Las livideces ahí, por ejemplo, ven un ejemplo, eh, la coloración que se tiene, por ejemplo, toda la parte donde él se encuentra en esta posición de cúbito dorsal, son manchas con color púrpura rojizos que aparecen en la parte del cuerpo a la acumulación de sangre por la gravedad y el volveo cardíaco, ajá, de la muerte cuando se pierde. Entonces, todo esto nosotros que vemos es por la posición en la que se encuentra. Jamás vamos a tener, bueno, dependiendo, si no lo mueven o se generaron nuevas, este, eh, livideces. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es darnos cuenta de cómo la posición que se encontraba y cómo toda esa lividez se encuentra en esa forma y como les comento, todo esto también nosotros lo podemos perder dependiendo los químicos que utilicemos. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos livideces punteadas, que son las pequeñas y redondeadas debido a la acumulación en los capilares sanguíneos en las partes bajas del cuerpo. También este tipo de livideces se pueden manifestar ya sea en los golpes, moretones o lesiones, ajá, que se encuentran dentro del tejido ya causados también por hematomas que se filtran dentro de la sangre. Ajá. Igual todo este tipo de marcas que nosotros tenemos, nosotros las podemos perder con nuestros químicos correspondientes, ajá, para tener una mejor apariencia en nuestro cuerpo. Puede que haya este tipo de hematomas
y por lo consecuente la mayoría existen a veces en el rostro a personas que fueron a lo mejor golpeadas violentamente. Eh, Ahí, como lo comentaba, esto lo podemos eh, ayudar a que se pierda ya haciendo masajes dentro de del rostro. Ahí también podríamos usar lo que es un conyector para meterle un cosmético, ajá, junto con un pre y un index que es para tejido y asimismo realizando los masajes de la parte facial de lo que es de la frente hacia abajo, ajá, y la otra, muchas cuando no pierden este tipo de livideces, eh, hematomas que se manifiestan, perdón, del otro de los capilares por algún golpe o un moretón, lo que realizan es usar maquillaje, ajá, para poder perder esos moretones que tenemos en el rostro. Ajá, pero igual, de igual manera podemos hacer a lo mejor una inyección hipodérmica con una jeringa de insulina en el rostro para darle una mejor apariencia y puedes inyectar el coinyector, ajá, con un poco de Indes, ya que hayas tú hecho tu mezcla de estos componentes, ajá, o de estos químicos, puedes sacarlo de la bomba de inyección, llenar tu aguja hipodérmica, para hacer tu inyección hipodérmica, perdón, llenar tu aguja con el químico correspondiente e inyectarlo directamente donde tenemos este tipo de lesiones para que se pierdan, ¿ok? Como les digo, la otra, pues lo más fácil sería perderlo con el maquillaje, pero ahí tendríamos que tener muy bien en mente la colorificación que se debe de hacer, cómo combinar todos estos tipos de maquillajes para poder dar un aspecto natural y no se vea con exceso de maquillaje. Profe, Por ejemplo, nuestra rigidez cadavérica, conocida como rigor mortis, es el endurecimiento de los cuerpos y la retracción de los músculos después de la muerte, que suelen ir con el procedimiento de un periodo de relajamiento. Sigue una secuencia de músculos del rostro, mientras miembros superiores, troncos, miembros inferiores, y empieza a desaparecer con la putrefacción, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Ah? La progresión en el cadáver pasa de un periodo de flacidez después de la muerte, la cual se manifiesta la rigidez en el siguiente orden. Ajá. Los músculos de la cara, el tórax, el abdomen, los músculos de los miembros superiores y los músculos de los miembros inferiores. Esa es la secuencia como va a obtener una rigidez cadavérica, un cuerpo, y cuando entra en descomposición, de la misma manera se va a perder. Ajá. La cronología en este método se empieza a manifestar de las 3 horas y entre las 15 y 20 horas la rigidez. Ajá. Este es el tiempo aproximado. Uh-huh. Este fenómeno se empieza a desaparecer después de las 36 horas. Ajá. Y es cuando cronológicamente va a empezar la descomposición del cuerpo. Deme un minutito, por favor.
Gracias, perdón. Empieza a desaparecer esta rigidez después de las 36 horas, ¿no? Eh, por el proceso de descomposición, ¿ok? Cuando este proceso de putrefacción inicia, desnaturaliza el tejido muscular y su desaparición es en el mismo orden, como lo comentaba, ¿ok? Anteriormente. La evolución de esta rigidez interviene de los siguientes factores: de la actividad muscular previa a la muerte, los estados de convulsión, la musculatura escasa en infantes y enfermos o, o en ancianos, y el clima, tanto el calor como el frío, promueve la rigidez precoz, pero mientras el primero la corta, ajá, y el segundo la prolonga. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando del primero, que es el calor, va a haber más rigidez, y el segundo, por el enfriamiento, no la va a prolongar, ¿ok? Porque un cuerpo en, en, en un lugar frío se va a preservar, ajá, no se va a descomponer de una manera tan rápida. ¿Y por qué lo menciono así? Porque todos estos fenómenos que van apareciendo, como nos los menciona cronológicamente, ajá, van a detenerse de una forma ensantiva por el enfriamiento. Profe, una pregunta. Un espasmo cadavérico, ajá, de igual manera, también es conocido y llamado como el signo de Popper o de Taylor. Ajá, este tipo de rigidez instantáneo, ¿qué quiere decir? Que este fenómeno nosotros lo vamos a tener cuando va a ser la última impresión, ajá, se le puede llamar la última impresión antes de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por lo regular, este tipo de espasmos cadavéricos se van a manifestar a lo mejor en una persona que tuvo un infarto fulminante. ¿Qué podemos hacer con un cuerpo que ya está muy rígido? Hablamos dentro de lo que es el embalsamamiento. Llegan con mucha rigidez. Por ejemplo, pues la localización va a ser normal dependiendo dónde hagas tu inyección. Aquí lo único que tú vas a hacer es primero la localización, donde vas a inyectar tu químico, y posteriormente con las tijeras que usamos, lo único que vas a ir a hacer es cortando el tejido. El tejido sí se puede cortar. A lo mejor, por ejemplo, tiene bastante rigidez, pero si nosotros checamos cronológicamente, un cuerpo teóricamente nosotros lo debemos de embalsamar después de las 12 horas. Ajá. Hay veces que lo estás embalsamando hasta después de las 24 horas. Ya empieza a perder esa rigidez, al menos de que lo embalsames muy fresco, pero ahora sí, que por la ley de salud, un cuerpo no debe de ser embalsamado antes de las 12 horas. Ajá. Entonces ahí como que se confunde la situación, porque, por ejemplo, en un documento que es llamado la tesis de embalsamamiento, nosotros no podemos poner la hora. Por ejemplo, ahorita a mí me llegó un cuerpo, tiene bastante rigidez porque tiene poco de que falleció. Vamos a hablarlo de unas 8 o 7 horas más o menos, y la rigidez está en su pleno, vamos a llamarlo así, maduramiento o apogeo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si tú
le pones a tu tesis de embalsamamiento, que murió a las 12 del día y lo estás embalsamando a las 8 de la noche, puedes tener problemas en ese documento, porque como lo comento, debe de ser embalsamado después de las 12 horas. O sea, teóricamente eh, podemos llegar nosotros más un cuerpo necropsiado, por en lo que te lo dan, la necropsia, luego llega hasta pasar un día y demás para que los den, dependiendo los análisis o lo que estén realizando o la documentación. Ajá. Entonces, pues así como tal, es muy bueno. A mí, en mi caso, sí traen rigidez, pero en las extremidades, por ejemplo, ahí te menciona que el tórax es una de las partes últimas en obtener esa rigidez completa. Ajá. Entonces, a veces por las incisiones que nosotros realizamos, que tanto es como femoral o carótida, no llegan a tener tanta rigidez estos cuerpos porque está en el proceso, y a veces cuando nos llegan muy descompuestos, pues ya no traen rigidez los cuerpos, ¿ok? Pero si llegase a tener, de todos modos, tú vas a hacer la localización y, como te digo, simplemente vas a cortar con las tijeras. Al momento de que nosotros estamos inyectando un cuerpo, los que ya han tenido cuerpos, me imagino que saben esto, empezamos a tocar el tejido de nuestro cuerpo y se empieza a sentir duro. Aquí lo único que vamos a hacer es a sentir la textura de la piel, no del músculo ni del tejido, de la piel, con una apariencia auténtica. Es más, tú la tocas, se siente flojita, se siente como viva el cuerito de la piel, y digo, no hay ningún problema con este tipo de cuerpo. Si puedes embalsamar un cuerpo en estado de descomposición avanzada, que muchos tienen la idea de que se tiene que emplayar y aventarlo al féretro porque pues ya no se puede hacer nada. Y otra cosa que comentan muchos, que dicen, es que, ¿sabes qué? No lo embalsames, de todos modos no van a abrir el féretro, nada más empláyalo. Pero digo, y con todo respeto, esa ya es decisión de cada persona, ya es decisión del embalsamador, y digo, se respeta el tipo de forma de cada persona, pero sí se pueden embalsamar ese tipo de cuerpos. Por eso es esta clase, para que ustedes se den cuenta de que, por muy difícil que esté un caso, nosotros podemos embalsamarlo. Aquí lo único que cuenta es el tiempo, que es muy importante que nos den a nosotros para poder trabajar un cuerpo, porque también, dependiendo el caso que tengamos de nuestro cuerpo, pues también se va a reflejar mucho el embalsamamiento que nosotros hagamos hacia esas personas, ¿no? Porque no es lo mismo embalsamar un cuerpo, ya sea por una muerte natural, que con complicaciones, ¿no? Es más, podemos tener hasta un cuerpo con muerte natural, y puede llegarse a complicar el caso también dependiendo la enfermedad que tenga nuestro cuerpo. Entonces, digo, de que lo puedes embalsamar, lo puedes embalsamar. Uh-huh. No te vas a esperar a que pierda la rigidez el cuerpo, pero sí un comentario que hice ahorita: un cuerpo no puede ser embalsamado las 12 horas antes. Entonces, ustedes como estudiantes también deben de tener en mente que si hacen un embalsamamiento antes de tiempo, simplemente deben de saber cómo llenar los documentos correspondientes para no meterse en algún problema, ya sea con salubridad por el documento que se está alterando, ¿no? No se está realizando o no estás haciendo el llenado correspondientemente como debe de ser. A veces nosotros nada más nos metemos o nos fijamos
en cómo realizar las inyecciones de un cuerpo, no conocemos ni siquiera las partes de un certificado de defunción, no conocemos ni lo que es una telsis de embalsamamiento como embalsamadores, no sabemos en qué se divide un certificado de defunción, no sabemos los códigos de las muertes, ni siquiera los códigos de las enfermedades que puede tener ese cadáver. No te las vas a aprender de memoria, pero sí es conveniente que tengas a lo mejor ese documento en tu sala de embalsamamiento para que veas realmente cómo se identifican esas CIE 10, se llaman CIE 10 y lo pueden descargar a lo mejor en Google y ahí vienen tanto los códigos de los tipos de muerte, tanto como los códigos de enfermedades eh, patológicas por las que pudo haber muerto un cuerpo. ¿Ok? No sé si tengas alguna duda. Ahí dice usuario son, no me aparece el nombre. Cualquier cosa, aquí estoy para servirte atento. Entonces, estábamos con lo del espasmo cadavérico, que puede ser con un infarto fulminante. Eh, la última aparición, muchas personas cuando sufren este tipo de infartos siempre hacen un gesto o simplemente la sofocación, se tuercen los dedos o las manos, que es lo principal. Es cuando nos damos cuenta de este tipo de manifestaciones, ese tipo de torcedura, ¿no? Se manifiesta y se queda con esa impresión. Hay espasmos cadavéricos hasta con la piel de gallina, le llamamos nosotros, ¿no? Cuando sentimos a lo mejor como un frío o una sensación, se le puede llamar en el cuerpo y se nos hace esa piel de gallina, ¿no? También a mí sí me han tocado cuerpos que me han llegado así, con esa piel de gallina, así, ay, que los ves y dices, órale, mira, se sienten las bolitas, porque a lo mejor fue una impresión de nuestro cuerpo, ¿no? Otra, una muerte violenta puede ser por las espaldas, igual forma, eh, un impacto de proyectil en el cráneo, a lo mejor una muerte instantánea de un trauma cefálico, eh, puede ser que hasta, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Un motociclista, igual. ¿Por qué digo impacto de proyectil? Porque a lo mejor hubo una riña, hay defensa de la persona que perdió la vida y a lo mejor el impacto de proyectil último, primero, pero que haya sido en una parte con una muerte instantánea y hay defensa, va a quedar con ese espasmo. Puede llegar hasta con esa rigidez. Ahorita se mencionaba también y vamos a hacer ese espacio. Nosotros al inyectar el químico, si nosotros no rompemos esa rigidez, no es fracturar la rigidez, es romper rigidez. Se contracturan tanto el músculo como los tendones, dependiendo cuando empieza y tenemos este tipo de espasmos. Ajá. Se genera una rigidez y nosotros la tenemos que romper mediante un masaje. Uh-huh. Muchos dicen que con agua caliente y otro tipo de cosas, ¿no? Muchos han llegado a decir que se puede fracturar, pero pues no puedes fracturar un cuerpo. La verdad es pues es manipularlo, ¿no? Aquí mediante los masajes y técnicas, digo, pues vas agarrando experiencia para poder romper esa rigidez y digo, sin ningún problema,
perderla, porque pues, nosotros si no perdemos esa rigidez de ese cuerpo cuando nosotros estamos haciendo esa inyección, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que lo había dicho la clase anterior esto, pues nunca, no va a cerrar el féretro. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Se va a ver mal lo que voy a decir, ¿no? Pero vas a esconder esa rigidez. Vas a empezar a presionar dentro del ataúd para, para meter, no sé, a lo mejor un brazo tiene bastante rigidez y por el hecho de no hacer la inyección correcta, el masaje adecuado y romper la rigidez lo más que se pueda, no te va a cerrar el ataúd. Otra, eh, que las piernas muchas veces llegan en una posición como boxeador, vamos a llamarlo así, eh, en un estudio a lo mejor de la criminalística, ¿no? Vamos a llamarlo así, tenemos ese tipo de rigidez y yo no la quito, fíjate, no manipulo, no trabajo esa rigidez. Eh, no, cuando tú estás inyectando el químico, perdón, me están preguntando, eh, empiezas con el masajeo, empiezas a romper esa rigidez. Eh, Aquí, por ejemplo, hay bombas de inyección eléctricas que cuando tú vas a hacer ese embalsamamiento puedes graduar, ahora sí que la inyección que no sea tan fuerte, la puedes nivelar en lo que tú estás trabajando el cuerpo. Igual, aunque tengas una bomba de inyección manual, das pequeños bombeos en lo que está empezando a hacer el intercambio de nuestra solución química por un líquido hemático o sangre en este caso, nosotros vamos haciendo este tipo de masajes en el cuerpo. Prácticamente tú te vas a dar cuenta dónde más vas a o necesitas realizar este tipo de masajes o para romper esta rigidez, pero es en el momento de la inyección, igual que cuando tienes una coagulación, tú usas un químico para quitar esa coagulación. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que con el mismo masaje y vas inyectando estos químicos, pues vas a ayudar a, a que esa coagulación también, pues, se vaya quitando de una mejor manera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que como vayas inyectando, vayas masajeando. Lógico, hay personas que suele pasar, las personas que tienen a lo mejor en sus partes, por ejemplo, tuvieron una lesión en el cerebro que les dañó sus facultades mentales y a veces quedan mal y no sé si lo han llegado a ver, chicos, a ese tipo de personas eh, que tienen como que los brazos torcidos o están en alguna posición porque pues ahora sí que el cerebro ya no tiene esas funciones o esos mensajes para que el cuerpo eh, tenga esa movilidad que antes tenía. Ya les cuesta trabajo flexionar los pies. Hay muchas personas que tienen hasta las manos así como torcidas. En el momento que fallecen y empiezan a entrar en este proceso de rigidez, se llegan a quedar en esa posición. Entonces, sí es importante que cuando estés inyectando el químico realices
¿Cómo lo puedes manejar dependiendo dónde tengas la rigidez? Por ejemplo, si la tengo en los dedos y en las manos, vas a agarrar en la parte eh, de los huesos de los dedos, ajá, vas a hacer pequeños movimientos ligeramente hacia arriba, hacia abajo, sin fracturar, sin tronar, ¿ah? Simplemente si se va a perder la rigidez, igual en las piernas, como te digo, imagínate si viene, eh, vamos a llamarlo posición boxeador, y yo lo quiero poner de espaldas para que lo vean al momento de cerrar el féretro, pues con las mismas rodillas no se va a poder cerrar ese féretro, por lo mismo de que no rompiste esa rigidez. Entonces, que empiezan a hacer a lo mejor tú vas a decir, de ahí nadie lo va a ver, eh, pero al momento de cerrar el féretro lo que tú vas a hacer es una presión enorme para que pueda cerrar. Igual si trae en los brazos, por ejemplo, a lo mejor lo puedes ocultar con el ataúd, con la sabanita que trae, ¿no? Pero pues si trae reggae, lo que hacen es agarrar y meter las manos en las partes de los costados del ataúd a forma de hacer una presión con el mismo cuerpo para que no se note esa rigidez. Pero sí es muy importante masajear cuando estás haciendo la inyección. Ahí mismo te vas a dar cuenta de que este, cómo está fijando tu cuerpo, cómo se está rompiendo la rigidez. Es más, aquí un ejemplo breve que también quiero que ustedes vean es, por ejemplo, si nosotros inyectamos en una carótida, nos vamos a dar cuenta a lo mejor de que está fijando o está habiendo un pequeño drenaje. ¿Ah? Está drenando muy lentamente a lo mejor. Podemos darnos cuenta de eso. Y el químico, ¿qué es lo que va a empezar a hacer cuando pasa ese tipo de casos? Nosotros vamos a ver la coloración diferente, más si estás inyectando hacia abajo. Vamos a darnos cuenta que un brazo está fijando más que el otro, o alguna extremidad del cuerpo, a lo mejor del lado de donde no hicimos la incisión, se va a ver diferente el tono de la piel porque ya no está llegando o no está trabajando bien ese químico. Ahí lo podemos ver como un caso complicado. Desde ahí, aunque el cuerpo tenga una, esté íntegro, esté completito, vamos a llamarlo así, que venga con buena conservación, ¿ok? Que no esté tan descompuesto. Nosotros nos podemos dar cuenta porque el tono de la coloración de la piel donde estás inyectando de ese lado, vamos a llamarlo así, del lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a poner, muchos decían, como ese tono rosadito, pero no es que esté rosadito, sino que el químico se está estancando ahí, ya no está trabajando, y por no poner atención también al drenado, ajá, puede que esté ahí nada más el químico y se va a ver la diferencia de la tonalidad de la piel, porque tú vas a decir, aquí ya está reafirmando de más del lado donde estoy inyectando y de aquel lado no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos está pasando esto? Nosotros debemos hacer una incisión del otro lado de la carótida. Ajá. Estamos trabajando en la derecha, ahora vas a hacer una en la izquierda para que ese químico llegue. ¿Por qué pasan a veces este tipo de cosas? Porque hay un factor muy importante que yo estoy analizando cada vez que me enfoco más en esto, como yo les decía, es un más práctico, pero me doy cuenta que no analizamos muchas cosas como embalsamadores. Digo, lo vuelvo a repetir, no somos doctores, ajá, no somos médicos, somos embalsamadores, pero realmente a veces pues tenemos que tener el conocimiento. Por eso hoy en día muchos enfermeros
están tomando este tipo de cursos porque traen los conocimientos de anatomía, de inyección a lo mejor en venas y demás, pero conocen todas las arterias, tienen mucho conocimiento de esto, que también va con lo que es el embalsamamiento. Entonces, nosotros cuando tenemos este tipo de casos es porque a veces ni nos damos cuenta de que a lo mejor hay una coagulación excesiva de ese cuerpo y que no deja pasar nuestro químico y nosotros no nos percatamos de eso, no realizamos un masajeo y cuando ya ves, ya estás viendo casi la mitad del cuerpo de un color y la mitad del otro. No sé si aquí alguien de los que estamos ha pasado por ese tipo de, de cuestiones o de casos que tenemos nosotros, como lo vuelvo a repetir, cuando nos llega a pasar un caso de esta magnitud, nosotros tenemos que hacer una incisión, ajá, para que empiece a fijar nuestro cuerpo. Hay veces que por ahorrarse también la fijación, muchos embalsamadores lo que realizan o realizamos a veces, porque hay que generalizar, todos trabajamos en esto, son las inyecciones hipodérmicas que van directamente al tejido, ajá, y te pueden ayudar, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros se nos queda estancado el químico, es como les comento, una inyección hipodérmica en un rostro también, si el químico lo deja solamente en una parte, se van a hacer bolas y va a haber tonos rosados en la parte facial. Esos los puedes ocultar también en el brazo, pero si tú dejas ese cuerpo así, luego vas a ver la diferencia en los brazos. No sé si a alguien le ha tocado ver ese tipo de, de formas o bueno, o de embalsamamiento, pero no sé si les ha tocado llegar a ver a lo mejor a una persona sin vida o en una plancha, si lo han trabajado, cómo si se ve la diferencia. Y es demasiada porque, como te digo, a lo mejor no te diste cuenta que no estaba drenando, tú estás inyectando, a lo mejor no tienes la presión, las pinzas de presión arterial bien puestas entre la cánula y la arteria, a lo mejor te quedó un poco floja y lo que está tirando es tu químico y no está intercambiándolo. Llegó el momento en el que se estancó y lo único que está haciendo es tirar el químico. ¿Y por qué agarra esa coloración rosada? Porque ya puenteó, porque ya el músculo, ajá, como les decía en la química aplicada, hay puentes del tejido o ya sean los capilares, ajá, que se distribuyen por las arterias. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se mantiene ahí y lo que va a hacer que hay químico excesivo, ya te pasaste, y va a agarrar ese tono, aunque estés moreno, ajá, moreno claro, güero, pues se nota más, en blancos también, pero hasta en una persona de color moreno, ajá, apiñadito o esas cosas, este, se llega a ver esa deformación, ¿eh? Bueno, no deformación, ese químico que hay de más, ¿no? Entonces, sí debemos de ser muy cuidadosos con la observación y en lo que estamos realizando. Como les digo, a veces nos confiamos y pues como la bomba de inyección no trae tanta presión, pues es muy difícil que se te llegue a salir la cánula, también dependiendo la inyección, cómo la hagas, porque si también bombeas de más, pues la presión va a aumentar y pues si no está bien colocada esas pinzas de presión arterial, pues lógico que va a salir volando la cánula, ¿no? Y más si son desechables, este, pueden salir volando, pero todo esto es dependiendo la observación que tú tengas realmente cuando estás haciendo el embalsamamiento. Como te digo, fue una buena pregunta la que tú comentaste ahorita, o la que escribiste, perdón. Sacamos hasta más cositas ahorita,
pero sí debemos de tener mucho cuidado en visualizar a nuestro cuerpo como lo vamos embalsamando, para que no nos vaya a pasar esto. Eh, Les digo, y con toda honestidad, porque a mí me llegó a pasar. Eh, Hay veces que nosotros, como embalsamadores, nos confiamos también. Nos confiamos también a veces porque ya sabemos hacer el proceso y cuando menos te das cuenta dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Ajá, estás haciendo todo lo demás y se te llega a ir un punto, porque debemos de estar en todo, en todo. Se te llega a ir un punto y ya es donde dices, "Sí, sí, híjole, no, y ya, y una parte por la que te puedes dar cuenta también es por el exceso del olor del químico, la concentración del químico que hay, porque cuando nosotros embalsamamos un cuerpo y está drenando, digo, si lo dejas de escurrir en la plancha, cada quien, también digo, pues digo, cada quien, está bien, si tú lo quieres manejar de esa forma. Pero si tú pones un soporte occipital en la parte occipital del cadáver y pones un riñón, pues lógico que ahí va a caer todo el drenado, ¿ah? O hasta una charolita, perdón, de metal. Y así como se va llenando, tú puedes extraer todo ese líquido con la misma troca de aspiración para que tu plancha no se llene de sangre, de químico y pues te empiece también a dañar en los ojos, ¿no? Ya ven que es fuerte el formol y te puede hacer hasta llorar. Entonces, este tipo de detalles pues le pueden pasar a cualquiera, pero ya lo estoy mencionando también porque no ponemos la atención adecuada en este tipo de embalsamamientos que nosotros realizamos. Nosotros creemos que están inyectando, inyectando, no, sí, porque a la primera va a pasar, luego se ve, ¿no? Que empieza a pasar el químico, pero te digo, si no está colocada bien las pinzas de presión arterial, ¿qué es lo que va a hacer? Que en vez de entrar, va a estar saliendo. No sé si a ustedes han llegado a ver, digo, si han tenido la oportunidad de trabajar con cuerpos o han ido a guardias, pues a veces no se coloca bien la cánula y no es porque no sepas, sino es sin querer. ¿Y qué es lo que pasa? Que al momento que tú inyectas el químico, en vez de meterse, pues empieza a regar por todo el tejido, el cuello, cae al riñón. ¿Por qué? Porque no está bien puesta esa cánula para poder hacer una inyección. ¿Ok? Bueno, y seguimos con lo de los espasmos, perdón. Esto es así de fácil, la impresión, la última impresión antes del morir, y esos ejemplos, pues ahí están. Por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros podemos percibir que esta persona aparentemente, ¿no? Ahí ya tenemos que entrar, pues más en lo que es la criminalística. Aparentemente, pues ya tiene ahí una posición, una rigidez, y lo que realmente este, está dañando, ahí, bueno, o que está ayudando a esta rigidez, es que él a lo mejor se disparó y fue su última impresión. Otra, antes de que tomara esa rigidez, alguien le colocó esa arma ahí y pues queda en esa posición y a lo mejor eh, podría llamarse espasmo, pero ya ahí es otro tipo de estudio que digo que realmente lo sé porque eh, soy criminalista yo y pues sí, ahí por eso puse esa figura, tanto puede ser un espasmo cadavérico como puede ser una rigidez y le pusieron arma y ahí lo que hicieron fue aparentar un presunto homicidio, ¿ok? Entonces, ¿tienen duda? No, por ahora no. Ok. Por ejemplo, los fenómenos cadavéricos tardíos, que son en la putrefacción cadavérica, ¿no? Estos ya son las descomposiciones de materia orgánica de un cadáver por la acción de las bacterias, ¿no?
en el tejido, donde son los microorganismos que les decía que se empiezan a comer el tejido adiposo, todo lo que tenemos, ¿no? Dentro de él. Después de la muerte, la ausencia de los agentes de protección del cuerpo que facilitan la disminución de las bacterias que durante la vida están acantonadas en los intestinos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, pues nosotros tenemos bacterias en el cuerpo hasta en vida, ¿no? Y aquí uno de estos fenómenos cadavéricos que es el principal, el número uno, le llamaría yo, de un estado de descomposición, de un fenómeno tardío. Aquí aclarémonos, desde que un cuerpo muere, empieza a entrar en descomposición. Ajá. Se clasifican en tempranos y tardíos, ¿ok? Y que sí es importante que, como ustedes también, como embalsamadores, sepan este tipo de fenómenos que tiene nuestro cuerpo, porque como les decía, para inyectar, pues sí, digo, perdón, no digo que todo sea fácil o toda la inyección sea fácil, sino sí saber qué realmente es lo que nosotros vamos a utilizar o las cantidades. Por ejemplo, un fenómeno tardío, por ejemplo, podemos entrar en una concentración porque ya estamos hablando de una descomposición de un cuerpo y lo podemos clasificar creo que entre el 4 al 6% de una tabla de concentración, que es lo que tú cuando vas a utilizar tu fórmula de Federic, creo que sí, son del 4 al 6%. Uh-huh. ¿Qué quiere decir del 4 al 6%? Esa es la tabla de concentración que tú vas a utilizar. Ajá, y se va a manifestar para ver realmente cuántas onzas voy a utilizar, que nos va a dar la cantidad de botellas que vamos a utilizar para este tipo de cuerpos. ¿Ok? Pero volvamos a lo que eh, se llamaban las bacterias que están acantonadas en los intestinos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues bacterias en el intestino tenemos todos. ¿Y eso qué va a generar? La primera causa del estado de descomposición, que es la mancha verde, ajá, más conocida que se encuentra, perdón, que se encuentra en lo que son las fosas, ay, las fosas, ilaicas, uh-huh, del lado derecho, en la fosa laica, ahí es donde se encuentra, donde se va a generar esta mancha conocida como la mancha verde. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros ahí pues tenemos la parte del colon, nosotros tenemos bacterias dentro de, entonces esas bacterias de qué se alimentan también, pues de todo lo que tenemos ahí cuando tenemos vida, o sea, ¿en qué? En antemortem, ¿no? Cuando nosotros perdemos la vida, las bacterias o los microorganismos no mueren, siguen estando ahí. Nosotros tenemos bacterias dentro del cuerpo, ajá. La orina trae bacterias, las heces traen bacterias. Disculpen que lo diga así, pero es lo real, ¿no? Nosotros en vida tenemos bacterias hasta en las uñas. Cuando no nos lavamos las uñas, ¿ah? Tenemos ahí microbios, perdón, y cuestiones así. Entonces van al estómago cuando te muerdes las uñas y todo ese tipo de bacterias van hacia adentro. Entonces, tu organismo pues está compuesto de bacterias que cuando pierdes la vida, pues esas bacterias se tienen que alimentar de algo. Y por ejemplo, en el colon son las primeritas que van a empezar a generar esa descomposición tardía, ajá, dentro de, pero ya es donde viene, ahora sí, ahora sí que una putrefacción. Uh-huh. Esa mancha, como les digo, aparece dentro de y esa mancha empieza a generarse o a tener
visibilidad dentro de las 24 horas de muerte. Ajá. Dentro de la protefacción se manifiestan este tipo de periodos que son los siguientes. Los cromáticos, que son de horas, enfisematosos de días, cualitativos de semanas, esqueletización de años y descalcificación, pues ya igual de demasiados años, ¿no? Aquí en este tipo de embalsamamientos, cuando tenemos nuestra mancha verde, aquí que es recomendable. Por eso te digo que sí es importante saber de los fenómenos tardíos, cuando nosotros, o fenómenos cadavéricos, cuando nosotros tenemos este tipo de fenómenos en el cuerpo y vamos a embalsamar a un cadáver así, sabemos que ya trae una descomposición. Que ya viene mal en nuestra parte abdominal. Nosotros vamos a hacer una aspiración. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Pues ya sea inyectar la cavidad, ¿no? Y más si va a traslados o va a, a durar días en velación, dependiendo de las creencias de las personas. Y como les digo, esto va fuera a lo mejor del embalsamamiento, pero pues ahí los encargados de saber eso van a ser ustedes, porque ustedes como embalsamadores van a tener que hacer esas preguntas, ¿no? Para no irnos con la finta de que pues ya viene en un estado de descomposición para empezar y todavía a lo mejor va a ser trasladado, pues realmente qué es lo que voy a utilizar para que ese cuerpo se preserve. Aquí es muy importante para mí de estos cuerpos en adelante. A un cuerpo necropsiado, por ejemplo, puedes hacer un galón y puedes meterle, dependiendo cómo venga, es que es lo que comento, necesitamos ver el cuerpo para ver realmente lo que le voy a inyectar, pero por ejemplo, si trae hematomas, ajá, trae vamos a llamarlo, tú me estás poniendo ahí en un cuerpo necropsiado, vamos a llamarlo así, en una muerte por asfixia, traen coloración amoratada, traen coloración rosa. ¿Qué podemos hacer ahí? Cuando es un cuerpo necropsiado, pues lo vamos a, yo le pondría 200 de index, 200 de pre y 200 de co-inyector. Ajá. Y así haría mi inyección dentro de los 6 puntos. Ajá. Porque es una inyección a 6 puntos. Cuando tenemos un cuerpo necropsiado, sí, pues este cuerpo necropsiado, yo pensé que en descomposición, perdón, necropsiado, ¿ok? Y posteriormente, si no está reafirmando bien en el rostro, como te comento, ese mismo químico que tú estás utilizando, puedes meterle ese químico directamente en la parte facial con una inyección hipodérmica a un entre 15 a 30 grados, ajá, inclinada la aguja, vas a inyectar y así como vas, bueno, penetras la aguja, ajá, y al momento de sacar la aguja, tú vas a ir sacando el químico lentamente. No vas a inyectar y vas a inyectar todo el químico ahí en esa posición, no, lo vas a ir sacando para que no se te hagan bolas, para que no se te haga ese tipo de coloración que te digo, lo vas a afectar. Entonces, ese es prácticamente lo que yo le inyectaría a este tipo de caso. Estamos hablando de un galón ya diluido con mis 600 de químico y 600 mililitros, porque cada botella contiene 500 mililitros. Estamos hablando de 600 mililitros. Ajá, y lo demás lo puedes diluir con agua, dependiendo, porque pues,
está muy raro que un cuerpo de esos traiga acumulación de agua. Entonces lo que puedes hacer es eso, ¿ok? Y sin ningún problema te va a quedar bien. Digo, aquí el único detalle es el rostro. Ese tipo de cuerpos, pues a veces traen, ahora sí que en el rostro partes por violencia, ¿no? Del victimario, ¿no? En este caso, ajá, que hubo daños o golpes. Entonces, en eso, pues sí, prácticamente estar pendiente, o pues, en su caso, que esté bien hecho el embalsamamiento y a lo mejor no se te quitan esos moretones, hematomas o equimosis, eh, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues realmente maquillar y ocultar, se va mal, ocultar esos daños. Ajá. Pero cuando te está trabajando bien el químico, igual pierde todo eso. Por eso hoy en día ya existen químicos especiales y que en las indicaciones ya hasta te dice, esto es para esto es para esto, estos son hasta aromatizantes ya, esto es para esto, es para o sea, ya hasta viene ahí para que tú, ya hay realmente el que va a ver es uno. Yo les hablaba de la química aplicada la clase pasada. Sí sirve, porque te está dando una concentración y una dilución. Ajá. Pero la concentración para empezar la estás haciendo en un índice. Ajá. Es el porcentaje, el índice, ¿no? La concentración, porque te habla de una tabla de concentración. De ahí tú ya vas a ver también realmente qué le vas a poner a ese químico. ¿Ok? ¿Alguna duda, chico? Por ejemplo, aquí me pusieron una duda. En un cuerpo de periodo cualitativo se utilizan los químicos índice en cavidad en vista de que ya se encuentra en el estado de licualifacción. Se limpia esa licualifacción y se deja el tejido que siga fresco por sí. Ah, ya. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una cualifacción. Ajá. Sí, creo que nosotros, bueno, si algo me está preguntando ahí, tenemos la idea de lo que es esto. A veces nosotros vemos un cuerpo ya, vamos a llamarlo así, en una escena de un crimen, para darme a entender. Ah, a lo mejor está, o en su casa tirado en el suelo, ¿no? Eh, ese cuerpo ya pasó por todos los demás fenómenos, ¿no? Ahorita ya nos adelantamos, pero no hay problema. ¿Qué es lo que pasa con ese cuerpo? Como dicen, que está en licualifacción. Van, lo levantan, lo llevan, porque hay tipo de licualifacción, ¿ok? Porque si hay tejido, como dicen, se limpia, exactamente. Pero si hay tejido y el tejido todavía se encuentra en buenas condiciones, la licualifacción, ¿qué es lo que puede llamarse? Porque hay que ver también eso, ese punto, porque nosotros a lo mejor las que están licuadas, vamos a llamarlo así, son las puras arterias, ya no las encontramos, pero el cuerpo lo tenemos eh, completo, vamos a llamarlo así, con tejido. A lo mejor ya vienen el medio pulmón dentro de la caja torácica, ¿no? Porque igual son personas desaparecidas y le realizan una necropsia. Ajá. Entonces, el decir, nada más lo limpian y lo envuelven, es lo que decía al principio. Eh, los embalsamadores trabajan de diferentes formas. Hay gente que sí, dice, no, ¿sabes qué? Me lo trajeron así, ya viene en la cualificación, ¿sabes qué? Ya no,
Ya no lo embalsames, lo van a cerrar. Ponle puro playo, 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 playo. Por ejemplo, aún así, este cuerpo se sigue descomponiendo. Avientan un líquido amarillento, es más, se ve así como amarillo, el playo. Yo sí he trabajado esos cuerpos, por eso les digo que sí, sí se pueden embalsamar, pero también dependiendo la cantidad que tenga. Si se limpia y hay tejido, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Se va a armar. Pero si ya es el puro tejido adiposo, porque todavía un cuerpo puede estar en la ecualifacción, parte del principio, porque también debemos de ver esos detalles. Como te digo, hay tejido, hay piel, hay dermis, hay epidermis, ajá, y qué es lo que podemos hacer en este caso, que pues lo que no tenemos son las arterias, dices, ya las arterias no se localizan, es que, le agarro aquí, se deshace, ya no la encuentro, cualquiera de los 6 puntos, porque igual va a ser un caso necropsiado, ajá, este va a ser un caso necropsiado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque tienen que hacer una identificación de esta persona. Esa es a fuerza. Todo este tipo de cuerpos van a ser necropsiados, ¿ok? Porque son desaparecidos. Aquí, vuelvo a repetir, lo único que puedes hacer es aventar polvo secante a todo el tejido, ajá, porque eso lo podemos usar hasta en una restauración. Por ejemplo, podemos ya usar una malla, no sé si les comenté a los que están ahorita en clase pasada, pero pues pones malla, pones pues, suturas y todo, pero si ese tejido debe de llevar una preparación también, y por lo regular usamos los polvos secantes antes de aventar, o polvos selladores antes de aventar, igual de aquí, de esta forma, claro que se pueden embalsamar, nada más que igual, dependiendo cómo tenga el cuerpo, o puedo hacer una inyección hipodérmica, y vas a decir, hay una inyección hipodérmica para un cuerpo así, en ese estado de descomposición, ¿y cómo lo hago? ¿A poco voy a estar con la aguja de 2 mililitros, parte por parte de todo el cuerpo, porque ya no tengo arterias? No, no, pues haz orificios. Al fin de cuentas, el cuerpo ya está en un estado de descomposición